de Lab UTPL, Microaula de Derecho Laboral. En esta unidad 5 abordaremos un tema actual y altamente debatido, el trabajo en plataformas digitales. El propósito de este episodio es clarificar los criterios que permiten identificar la naturaleza jurídica del vínculo, los principales riesgos de precarización y las claves para proteger derechos laborales en entornos mediados por algoritmos y aplicaciones. Partimos con una pregunta guía. ¿Cuándo estamos ante una relación laboral encubierta bajo autonomía? ¿Y cuáles son los criterios más determinantes para calificar jurídicamente el trabajo en plataformas? En este episodio nos acompaña el magíster José León, docente investigador y candidato a doctor por la Universidad Católica de Buenos Aires, para aportar una lectura técnica y aplicada sobre el trabajo en plataformas, sus formas de control y los criterios más relevantes para el análisis jurídico laboral. El trabajo en plataformas digitales ha transformado la forma de organizar y prestar servicios, asignación de tareas por aplicación, calificaciones, geolocalización, reglas operativas y sistemas de incentivos que condicionan el comportamiento del trabajador. Este escenario desafía las categorías tradicionales porque, aunque se presenta como economía colaborativa o prestación independiente, muchas veces incorpora mecanismos de dirección y control equivalentes a subordinación, solo que ejercidos de manera tecnológica. En la práctica, la controversia no se centra en la existencia de una aplicación, sino en cómo opera, quién fija tarifas, quién define tiempos y rutas, cómo se sanciona el incumplimiento y si existe dependencia económica y organizacional. Por ello, el análisis jurídico debe mirar la realidad del vínculo más allá del rótulo contractual. Estimado magíster, para iniciar desde la base, ¿cómo definiría usted el trabajo en plataformas digitales y cuáles son sus rasgos característicos que lo diferencian del empleo tradicional y del trabajo autónomo clásico? Bueno, muchas gracias María Augusta por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí en este podcast, justamente hablando un poco sobre lo que es el trabajo mediante este tipo de algoritmos, que lamentablemente, ventajosamente, nosotros tenemos ya que enmarcarnos y ser ya unas personas más proactivas, viendo esta circunstancia de que nosotros como personas tenemos que estar a la vanguardia también de la tecnología. Y una de ellas pues es justamente este tipo de trabajos en los cuales lo que prima son los algoritmos. Los algoritmos que se diferencian directamente del trabajo tradicional porque se direccionan cada uno de ellos de acuerdo a las solicitudes que se hagan dentro de este tipo de trabajos, de este tipo de tareas, será compensado una persona o será retribuido una persona. Entonces ahí es cuando tenemos tal vez algunas diferencias muy marcadas entre lo que es el trabajo tradicional al trabajo de tecnología en este caso, se puede decir. Muchas gracias, magíster, por la explicación. Y ahora, ¿qué está ocurriendo en otros países respecto a la regulación del trabajo en plataformas digitales y qué lecciones considera más útiles para Ecuador, especialmente en términos de protección mínima de derechos y definición del tipo de vínculo? En varios países, principalmente, por ejemplo, en el Reino Unido, ya se han establecido normas o se han normado directamente leyes que van vinculadas con los trabajos en plataformas digitales. En Gran Bretaña, por ejemplo, tenemos nosotros el caso de los repartidores, en el cual pues, los consideran como trabajadores dependientes en este sentido. Entonces, tienen una relación laboral directamente con la empresa que los está contratando. En el sentido también de Estados Unidos, por ejemplo, que hablan un poco sobre o Colombia, que hablan, por ejemplo, sobre los Uber, que también son plataformas digitales en las cuales uno contrata un servicio para que puedan realizar, ¿no es cierto?, un traslado de un lugar a otro en las personas. Pero este trabajo, lógicamente, es pagado a la plataforma y dependiendo de eso, se les cancela su particularidad a cada uno.
¿Qué es lo que sucede en nuestro país? Lamentablemente no está normalizado en 100%, ni siquiera en un 10% lo que son las plataformas digitales en lo que corresponde al ámbito laboral, lo que conlleva una precarización directamente laboral para los trabajadores, porque no hay una dependencia directa con la plataforma en sí, sino que esto como se funciona de acuerdo a los algoritmos que hay en nuestra ciudad, en nuestro país. ¿Por qué razón los algoritmos? Porque dependiendo de cómo uno trabaja o de las solicitudes que están realizándose, es cómo se mueve un trabajador, ¿sí? Entonces es un poco complejo este sistema de las plataformas digitales. Muy bien, creo que con el ejemplo nos ha quedado bastante claro que en Ecuador aún falta mucho por normar en cuanto a esta modalidad de trabajo. Para aterrizarlo con un ejemplo sencillo, Magíster, ¿podría plantearnos un caso típico, debidamente anonimizado, de una persona que trabaja con una plataforma digital? Justamente, podríamos hablarlo de los repartidores, ¿no? Que ellos ganan en base a los pedidos que realizan cada uno. Entonces las plataformas digitales, por lo general, lo que hacemos nosotros es solicitar, por lo general lo que se solicitan son servicios alimenticios para trasladarlos a domicilio. Entonces lo que se hace es contratar a la plataforma para que la plataforma se encargue de contratar a otra persona que nos lleve esos alimentos. Entonces, ahí es donde entra la precarización porque ellos no son dependientes. Nosotros estamos contratando a la plataforma, pero la plataforma vuelta contrata los servicios, pero de forma independiente, no dependiente. Entonces ahí ellos ganan en base a las solicitudes o los números de solicitudes que realizan. Y ahí es donde entra la precarización. Insisto, ¿por qué razón? Porque no hay una dependencia, no hay siquiera un pago de seguro social. Prácticamente ellos dependen de cuántos pedidos realizan, y ahí es donde entra esa precarización. Gracias por el ejemplo. Creo que con ello hemos podido entender de qué manera opera el trabajo en plataformas digitales. Para cerrar, 3 ideas clave. El trabajo en plataformas digitales es la prestación de servicios coordinada por una aplicación que conecta oferta y demanda y organiza la actividad mediante reglas digitales, tarifas, asignación de tareas y sistemas de evaluación. Como segundo punto, el debate jurídico está en la autonomía real. La pregunta central es si existe independencia efectiva o si hay control que condiciona la forma de trabajar. Tercero, la regulación busca cerrar zonas grises. En distintos países se están adoptando modelos para asegurar protección mínima de derechos y dar certeza sobre el tipo de vínculo, evitando precarización y litigios innecesarios. Magíster, desde su trayectoria como docente e investigador, ¿qué le llevó a enfocarse en el trabajo en la era digital? Principalmente porque tenemos nosotros que estar ya a la vanguardia de todo, ¿verdad? Y a la actualización constante. Recuerden que el derecho en principio siempre es una evolución y evoluciona constantemente conjunto con la sociedad. Si la sociedad evoluciona, el derecho obligadamente tiene esa necesidad de evolucionar. Por esas razones, creo que es importante estudiar un poco más a fondo sobre las plataformas digitales y revisar cada una de las normativas que tiene que ir acorde a la actualidad que estamos nosotros viviendo. En lo personal, ¿qué actividad o hobby le ayuda a mantener el equilibrio entre la vida académica, el trabajo y sus espacios personales? Definitivamente creo que lo más importante que tenemos es el deporte. El deporte que lo hago a diario, siempre me doy un espacio, aunque sea pequeño, para hacer una carrera de 30, 40 minutos, que con eso creo que libro todas esas toxinas malas que tengo durante el día para poder nuevamente estar renovado. Gracias por ese consejo y por ese ejemplo que en efecto le permiten mantener este equilibrio entre sus actividades laborales y sus actividades personales.
En definitiva, el trabajo en plataformas digitales obliga a mirar más allá de las etiquetas. Lo central es entender cómo se organiza el servicio, qué nivel de autonomía existe en la práctica y qué riesgos aparecen cuando la tecnología reemplaza al control tradicional. Por eso, la discusión regulatoria comparada es tan relevante. Busca cerrar zonas grises y asegurar protección mínima de derechos en un mercado laboral que ya cambió. Cerramos este episodio de Delab UTPL, Microaula de Derecho Laboral. Nuestro agradecimiento al magíster José León por su valioso aporte. Si este contenido le resultó útil, compártalo y acompáñenos en el siguiente episodio.